buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, contentos, felices, porque nosotros nos levantamos a brillar. Pase lo que pase, las circunstancias no nos afectan nuestro ánimo, no nos afectan nuestro carácter, porque Dios está con nosotros, ¿ya? Y estamos y vivimos en su reino, y su reino es, ¿qué es lo que es? Gozo, paz y justicia, o rectitud, en su presencia, ¿cierto? En el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar, vamos a orar para este nuevo día. Señor, gracias te damos por tu presencia en esta adoración, gracias por esa adoración, gracias porque podemos entregarte nuestro amor, Señor, a través de esas canciones hermosas que tú mismo inspiraste. Gracias porque podemos estar contigo y bendecir tu nombre, Señor, cada día. Gracias, Señor, por respaldar también tu adoración con esa presencia maravillosa que pone ese gozo en nosotros, que pone ese aliento, Señor, esas ganas de vivir, ¿no es cierto? Y de servirte a ti. Muchas gracias. Y te pido, Señor, por cada persona que te está escuchando y que va a escuchar esta prédica, para que tú le inspires también, Señor, tú le reveles, Espíritu Santo, a cada uno de acuerdo a su crecimiento, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Saben, hoy día voy a hablar algo muy importante, que es alimento sólido. ¿Ya? ¿Por qué digo alimento sólido? Y no se asusten los nuevos, ¿no es cierto?, los que están hace poco tiempo siendo cristianos, porque el Espíritu Santo va tomando y te va revelando lo que corresponde al curso que nos da, porque nos da un curso que nos va llevando de más a más, ¿ya? Pero lo más importante es que nosotros aprendamos a escuchar a Dios. Y eso es, aprender a escuchar a Dios en las revelaciones que nos va dando, y que nosotros creemos que, entendí esto, no, no es que tú entendiste, sino que el Señor te va revelando a través de su Espíritu Santo. Entonces, la palabra dice que todo aquel que participa de leche es inexperto, porque se han vuelto tardos para oír. Hay una palabra en hebreo que Pablo dice, se han vuelto tardos para oír ustedes. Entonces, que nosotros debemos practicar, ¿no es cierto? Ejercitar los sentidos, esa es la palabra que usa. Para que podamos escuchar, para que podamos sentirlo, es ejercitar. No es algo que ciertas personas pueden sentir y otras no. Porque a mí no me pesca el Señor. Eso no existe, hermano mío. Es que tú vayas y lo busques, y el Señor va a venir a estar contigo, porque para eso vino a esta tierra, vino para entregarnos, ¿no es cierto?, esa capacidad a través de su Espíritu Santo de poder entrar en su presencia, de poder estar con Él, de poder bendecir su nombre, de poder entrar en esta relación de amor con Él, ¿ya? Y por eso dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si yo ejercito mis sentidos, los 5 sentidos, el tocarlo, ¿no es cierto?, el escucharlo, el verlo, todo eso, el Señor te va a ir mostrando de a poco, pero en la medida que tú... Pero ¿sabes qué? Todos tienen derecho a esto. Todos pueden participar de esta presencia de Dios. No es para ciertos ungidos, como muchas por ahí dicen, no, es que son ungidos, no, es que cuidado con el ungido. Eso no es verdad, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. La semana pasada yo di una perla, una revelación que Dios nos dio a través de su Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas, y hablé del anticristo. Y el anticristo, creo que muy poca gente lo entiende, si hay personas, porque debe haber, ¿no es cierto?, en el mundo, personas que lo entienden. Y por eso yo quiero recalcar y abundar en esta revelación, porque lo que dije la semana pasada estaba muy, muy en pañales. Hoy día ya la he masticado una semana, entonces quiero entrar de nuevo en esta prédica, empezando, ¿no es cierto?, con lo que terminé la prédica pasada en el anticristo. Y por eso vamos a Primera de Juan, 2.18. Primera de Juan 2.18. Lo voy a dejar que lo busquen porque es importante que lo lean conmigo, ¿ya? El que no tenga Biblia, de este tipo de Biblia, por favor tengan. Porque ¿saben qué? Yo a la iglesia siempre le dije, no vean la palabra en su celular. ¿Por qué? Porque te llegan mensajes, entonces te distraes.
Un mensaje se te fue la mente y te perdiste la revelación. Así que yo les aconsejo que tengan a la antigua esto. O corten todos los mensajes, que no haya distracción en donde estén viendo, ¿ya? Entonces, vamos a leer 1 Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Por qué es el último tiempo? O sea, y estamos en los últimos tiempos, ¿ya? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, en este minuto, que estamos en los últimos tiempos, hay muchos anticristos, ¿cierto? Porque hablan como que el anticristo viene, pero él dice, ¿sabes qué? Juan dice, hay muchos anticristos. Muy importante. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué conocemos? Porque hay muchos anticristos. ¿Y qué quiere decir el anticristo? Para que ustedes lo entiendan y para que cambiemos un poco, porque anticristo es ante Jesucristo. No es así. Anticristo es antiunción. El anticristo es contra el Espíritu Santo. ¿Cuál era la unción de Cristo? Dice, cuando empezó su ministerio, dijo, el Señor está en mí, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está en mí, me ha ungido, y por eso, y ahí dice todo lo que dijo, ¿no es cierto?, su ministerio, que está en en Lucas 4:18, ¿ya? Ahí dice, lee, ¿no es cierto?, un párrafo, una escritura. Lo podemos leer, ¿no es cierto? Un poquito. Vamos a leerlo inmediatamente. En Lucas 4:18. Lo voy a leer. Para que vean ustedes que esto está aquí. Y 4 y 18. Ahí está. 18 dice, el Señor se levanta en la sinagoga y toma el libro de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido, esa es la unción, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Se dan cuenta? Todo eso hizo el Espíritu Santo en él. Todos estos poderes que tenía, ¿no es cierto?, sanar enfermos, todo, era el Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu Santo me ha ungido, es la unción, ¿ya? Entonces, el anticristo es contra el Espíritu Santo, contra la unción, ¿ya? Vamos a 1 Juan 2:22. Son varias, voy a leer todas las palabras que hablan del anticristo, ¿ya? Y las voy a explicar, para que entendamos bien. En 1 Juan 2:22, que es un poquito más abajo, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido, ¿ya? Jesús, Salvador, es el Cristo. Jesucristo, Salvador, ungido, ¿ya? Este es el anticristo. O sea que el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido, este es anticristo. Y después dice, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ¿por qué dice que si tú niegas que Cristo es el ungido, también niegas al Padre? Porque cuando el Padre engendró a Jesucristo, lo hizo a través de la unción del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Y el Hijo, ¿no es cierto?, creció a través de eso, de esa unción, y es hijo de Dios porque el Padre lo engendró a través del Espíritu Santo. O sea, de la unción todo esto se opone a la unción. Por lo tanto, niegan al Padre y niegan al Hijo, porque sin el Espíritu Santo esto no hubiera pasado. Ese es el anti-unción, anticristo. Escuchen, cambiemos la palabra para que no entiendan, porque cuando uno dice Cristo, uno cree que es Jesucristo. Vamos a decir anti-unción en vez de anticristo, ¿ya? Porque es lo mismo. Entonces, el anti-unción es que niega al Padre y al Hijo, porque niegan la unción que fue la que hizo que María tuviera ese hijo, que era hijo de Dios, del Padre, por lo tanto niegan al Padre y al Hijo, como dice aquí. ¿Lo entendieron? ¿Quedó claro? Ya. Vamos a 1 Juan 4:3. Dice, y todo espíritu, y escuchen esto, que no confiesa que Jesucristo, o sea, el Salvador ungido, ha venido en carne, no es de Dios. O sea que el que niega que Jesucristo vino como un hombre, como ser humano, como nosotros, el que niega eso, no es de Dios. Y este es el espíritu de la antiunción, del anticristo.
el que niega que Jesucristo vino como ser humano igual a nosotros, ese es el espíritu del anticristo, de la antiunción. ¿Por qué? Y el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El antiunción está ya en el mundo, ¿ya? Entonces, cuando dice que ha venido en carne, la palabra carne en el griego se dice sarx, S-A-R-X, naturaleza humana con sus pasiones, que vino en carne significa que vino en naturaleza humana con sus pasiones, debilidades físicas y morales, específicamente un ser humano, tal cual somos nosotros, con las mismas pasiones, con las mismas debilidades. Por eso que él dice que él venció esas debilidades y nos puede ayudar a nosotros, porque él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Y el que niega eso es el anti-unción, porque la obra que hizo Jesucristo vino como hombre, pero todo lo sobrenatural era el Espíritu Santo, la unción. ¿Se dan cuenta? Porque si no entendemos eso, no entendemos qué es el Evangelio, la obra de Cristo. Y yo les voy a explicar un poquito más adelante, porque me falta leer una palabra todavía. En la segunda de Juan 1.7 vuelve a decir, segunda de Juan 1.7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. De nuevo, usa esta palabra, esta misma palabra, que significa que no vino como ser humano igual a nosotros. Quien esto hace es el engañador y el antiunción, el anti-Espíritu Santo. Eso está diciendo. ¿Saben? Esto es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ese mismo Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, si Él vino como ser humano, y yo no niego que vino como ser humano, entonces yo no soy antiunción, no soy ante el Espíritu Santo, nosotros también tenemos ese Espíritu Santo y podemos hacer las obras que Él hizo, y aún mayores como Él lo confiesa. Y por eso le dice a los apóstoles, es bueno que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra, Él es el que saca a los demonios, el que sana a los enfermos, el que hace la obra sobrenatural para la cual fuimos llamados, el que trae el reino de Dios a esta tierra. Él es el que trae el reino, el Espíritu Santo. Por eso podemos orar, Señor, que venga tu reino y hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. El Espíritu Santo es el que se trae el reino de Dios. Por eso le dice a sus apóstoles, no salgan de Israel, de Jerusalén, no salgan de Jerusalén, sino hasta que sean embestidos de poder, cuando descienda el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces vayan a predicar, porque ¿qué van a hacer? Y le estaba hablando del reino, le dice, ¿cuándo va a instaurar el reino? Le dije, a ustedes no les importa cuándo, pero van a ser embestidos de poder, van a recibir el Espíritu Santo, la promesa del Padre. ¿Para qué? Para que sean testigos de Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es extender el reino, porque el Espíritu Santo trae el reino. Entonces nosotros tenemos el reino. Por eso que es tan grave negar la unción al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y entender que Cristo vino igual que nosotros y nos muestra cómo debemos vivir si somos cristianos. Y no es menos que eso, no achiquemos más el Evangelio. Eso somos, y por eso, y esto es grave que nosotros digamos, no, el Espíritu Santo ahora no funciona. Esos sesionistas son anticristo, porque son antiunción. Cuando dicen que el Espíritu Santo no funciona, porque el reino de Dios es gozo, lo dije recién, paz y justicia y rectitud en el Espíritu Santo. Ese es el reino, trae el reino a esta tierra, para que se haga en esta tierra la voluntad de Dios y no la nuestra. Para que nos sometamos en Él, a ese Espíritu Santo. Así como Dios, Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Jesús, el Salvador, se sometió completamente a su unción. Y por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para hacer todo su ministerio. Sin el Espíritu Santo no podría haber hecho todo esto, porque vino como hombre igual que nosotros. Y para nosotros también es imposible, porque el Espíritu Santo hace lo imposible, nosotros hacemos solamente lo natural y lo posible. ¿Entendieron bien ahora lo que significa negar al Espíritu Santo? Ser anticristo, antiunción. Es fundamental
Y casi nadie lo entiende. Y por eso que hay tantas iglesias que niegan al Espíritu Santo, sin ningún problema, porque no han leído bien esto. Porque están siendo parte del anticristo. Y por eso partí con esa palabra que dice que ahora hay muchos anticristos. Y por eso estamos en los últimos tiempos. Hay muchas iglesias que niegan al Espíritu Santo. Y los que tienen el Espíritu Santo y pueden hacer las cosas de Cristo, le ponemos apellidos, son carismáticos, son estos. Y a muchos también le decimos que son por los demonios, que tienen demonios y por eso pueden hacer lo que hacen. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Vamos a Mateo 12, 22. Es muy peligroso negar al Espíritu Santo. Tremendamente peligroso. Está hablando de un momento de Jesucristo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Él vino como hombre igual que nosotros. Si le sanó, fue porque el Espíritu Santo sanó a este ciego, ¿no es cierto?, y mudo, y por eso pudo ver y hablar. ¿Me explico? Ya. Entonces, y toda la gente estaba atónita, impresionado, ¿no es cierto?, con el tremendo milagro, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Porque hijo de David iba a ser el Mesías, es otro nombre que le pusieron, que es otro sobrenombre que Dios puso. El hijo de David es Jesucristo, ¿ya? Entonces, más los fariseos, al oír esto que estaban diciendo, ¿será este el enviado, ¿no es cierto?, al decir hijo de David, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. Y Belcebú es otro nombre de Satanás. O sea, está diciendo, pero este echa fuera los demonios, no echa fuera los demonios él, sino lo echa por Belcebú, por Satanás. O sea, le están diciendo al Espíritu Santo, Satanás. Ese es el pecado que están cometiendo estas personas. ¿Ya? Para quitarle, ¿no es cierto?, la importancia de lo que está haciendo Jesucristo, le dice, eso no está echando los demonios él, lo está echando por Satanás. Entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, dice. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, eso es lo que le están diciendo, ¿no es cierto?, porque echó demonios y le están diciendo que lo echó por Belcebú, o sea, por Satanás. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? Porque hasta ese momento Satanás reinaba en esta tierra. Todavía Jesucristo no había muerto y no le había quitado el reino, ¿ya? Entonces, por eso dice, ¿cómo pues permanecerá su reino si todavía sigue su reino, sigue reinando? ¿Ya? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú o por Satanás, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Cuando habla de vuestros hijos está hablando de sus descendientes y también de sus alumnos, de sus discípulos, ¿ya? Entonces, esa palabra encierra esas dos cosas. Por tanto, dice, ellos verán vuestros jueces. O sea, había en ese tiempo gente que sacaba demonios, pero era un escándalo, o sea, sin el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, ¿por quién los echan vuestros hijos? Echaban en sus fuerzas, más bien. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, escuchen eso, el Espíritu Santo, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces ahí establece el Señor que el Espíritu Santo trae el reino de los cielos a esta tierra. El reino de Dios. El reino de Cristo. Porque Él venció en la cruz y Él es el Rey después de esa victoria. Porque por eso cuando resucita Él dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Ahí Él tomó todo el poder y se acabó Satanás. Se acabó el poder de Satanás y Satanás solamente actúa ahora en la desobediencia. No en los que obedecen y los que se someten a Dios. ¿Ya? Lo vamos a explicar un poquito más abajo eso. Pero se lo adelanto. ¿Ya? Entonces,
Pero si yo por el Espíritu de Dios, lo repito, echo fuera a los demonios, y sano los enfermos, porque echó fuera un demonio y lo sanó, porque pudo ver y escuchar el ciego y mudo, pudo hablar y escuchar y ver, pudo hablar y ver. Era ciego, era sordo y mudo, hablar y ver, ya, da lo mismo. Ya me enredé. Era ciego y sordo, ¿no? Y ciego y mudo. Era ciego y mudo, ya, pudo ver y hablar. Ciego y mudo, eso, ya. Oh, que me costó. Es que yo los quiero aquí, de verdad, con todo lo que está el Señor diciéndome. Entonces me salgo y ya. Pero aquí, lo importante es esto, el tema es este, que el Espíritu Santo trae el reino de los cielos. Por lo tanto, si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo llevar el reino de los cielos a ninguna parte. Por eso les dijo a los apóstoles, y escuchen esto los que son cristianos hace tiempo y que no entienden que tienen que tener el Espíritu Santo porque es para todos nosotros, les dijo, no salgan a predicar, no salgan sin el Espíritu Santo. Porque sin Él, el enemigo nos hace pebre, porque Él actúa en la desobediencia, y sin el Espíritu Santo no podemos someternos a Dios. Así de simple. Si el sometimiento a Dios es imposible, es gracias a ese Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Entonces, vamos y salimos y vamos, somos misioneros y hacemos un montón de cosas sin el Espíritu Santo. Por eso nos hace pebre. El enemigo nos enferma, ¿para qué voy a decir más tragedia? Se mueren los hijos de los misioneros, un montón de cosas porque no tienen la defensa de Dios que está en el Espíritu Santo, que es el que domina, y por él el Satanás se somete. Por eso dice, si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, Dios está dominando esta situación, por lo tanto el enemigo tiene que huir de ti, tiene que arrancar, porque tú tienes el reino de Dios, y el reino de Dios es mucho más poderoso que el que fue reino de Satanás. ¿Ya? Porque ya el Señor vino a deshacerla sobre el diablo, se acabó Satanás. Solamente puede actuar en la desobediencia, por eso no desobedezca y ten este Espíritu Santo para poder vencerlo. Después que dice esto, ¿no es cierto? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes? O sea, el Señor al echar los demonios pescó a Satanás, lo ató bien atado y echó fuera a los demonios, porque tiene poder sobre Satanás. Satanás se somete al Señor, al Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que hizo. No nos desviemos, ¿ya? Es el Espíritu Santo el que hizo esto. El que no es conmigo, y miren lo que dice el Señor aquí, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Esto, hermanos míos, es algo que hoy día está tan de moda, la palabra inclusividad, incluir a todos. Y el Señor dice, ¿saben qué? Si tú no estás conmigo, estás contra mí, no estás incluido. ¡Qué sectario! ¡Qué drástico! Pero Dios es amor, ¿cómo va a decir eso? Así lo dice, ¿sabes por qué? Porque la práctica es así. Si tú no estás en el Espíritu Santo, y esa es la manera de estar con Él, si tú no tienes Espíritu Santo, estás contra Él. Porque Él es el anti-unción, el anti-espíritu. Por eso dice esto aquí, en esta misma línea donde mismo está hablando esto. No está y el que conmigo no recoge, o sea, si no ayudamos a Él, a su ministerio, ¿no es cierto? Porque para eso nos puso el Espíritu Santo, desparrama, andamos desparramando. Sin el Espíritu Santo, lo único que hacemos es desparramar, es tirar cristianos que están enfermos, que son malos testigos del Señor. Que nadie quiere ser cristiano de esa manera. Y por eso desparramamos nomás, porque no tenemos el Espíritu Santo. Y muchos dicen, oye, para ser como tú, no creo en Dios. ¿Me entiendes? Pero si tenemos el Espíritu Santo, es otra cosa. Es otra cosa. No tenemos que ni alegar con la gente. Le mostramos el poder de Dios, le mostramos la presencia de Dios. Dice, por tanto os digo, después que dice, está contra mí y desparrama, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Espíritu dice aquí, no les será perdonado. ¿Se dan cuenta lo importante que es el Espíritu Santo?
Y miren lo que dice aquí. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, cualquiera que me insulte a mí, o que diga alguna palabra en contra mía, le va a ser perdonado. Porque yo vine como hombre. Y soy hombre. Tengo naturaleza humana. Y el Señor me puso la divina, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el que me dice cosas a mí, va a ser perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, contra Dios, porque ese es el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, es un pecado que no tiene tiempo. No se va a perdonar. Nunca más. Eso está diciendo aquí. Entonces, cuidado con decir cosas contra el Espíritu Santo. Pecar contra Él. Negar al Espíritu Santo, como hacen muchas iglesias, que dice que ya no actúa. Eso es totalmente contra la unción. Contra su labor en la iglesia, porque sin el Espíritu Santo, hermanos míos, no existe ni una iglesia. No existe la iglesia que no tiene el Espíritu Santo. Porque Él, y por eso le dice a sus apóstoles, no salgan, no vayan a predicar. Y eso nos dice a nosotros también, si no era para los apóstoles, era para cualquier discípulo, para los 120 que se convirtieron, para los 3000 que se convirtieron, a todos le decían cristianos. ¿Saben por qué le decían cristianos? Porque tenían la unción y hacían las cosas igual a Cristo. Por eso nos dicen cristianos. ¿Y tú te llamas cristiano? Sí, yo soy cristiano. Muéstrame la unción, muéstrame el poder de Dios. Muéstralo. Eso le dice a los corintios Pablo, le dice, voy a ir a ustedes, esos que están envanecidos en la palabra, que me muestren el poder, porque el reino de Dios es poder de Dios, es poder en el Espíritu Santo. Eso es, pues, hermano. ¿Están entendiendo lo que significa ser cristiano? Es ser ungido. No ser que yo creo en Dios, es ser ungido. Eso significa cristiano. Por eso le empezaron a decir cristiano a los cristianos, a los apóstoles y a los que los seguían, porque hacían las mismas cosas que hizo Jesucristo. ¿Qué les parece? Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y nosotros le damos muy poca importancia al Espíritu Santo. Y es fundamental. Es el que está en la tierra, es el que hace la obra, el que hace las iglesias, el que hizo la obra con Jesucristo, el que resucitó a Jesucristo, el que engendró a Jesucristo, el que hizo todo, el Espíritu Santo. Y gracias a Él, Cristo fue glorificado y llegó al cielo, ¿no es cierto? Y nos abrió el velo para que nosotros podamos entrar en esa presencia de Dios maravillosa y podemos entrar por la sangre de Cristo, en ese sacrificio santo. La sangre de Cristo nos hace acreedores, ¿no es cierto? Nos hace aptos para entrar al lugar santísimo, en los lugares celestiales donde nos abrió, ¿no es cierto? Y si no entienden bien esto, el lugar santísimo, el lugar santo, vean la clase que hizo mi hijo Juan Pablito, el miércoles pasado, que dejó claro qué es lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, y por qué hoy día en el Nuevo Testamento nosotros podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, donde no podían entrar los del Antiguo Testamento, más que una vez al año, un sacerdote que se preparaba por un mes por lo menos y se santificaba y se echaba sangre en las orejas, en las manos, en los pies, para poder entrar a la presencia, y entraba amarrado y con campanita, porque si no se había preparado bien, moría en la presencia de Dios. Y lo tenían que tirar, y nadie podía entrar, entonces lo tiraban. Si no escuchaban las campanas, lo tiraban y lo sacaban arrastrándolo. Por eso es la campanita de los católicos. Es eso, de eso se trata. ¿Ya? Pero nosotros entramos directamente y por la sangre de Cristo Él nos santifica. Esa es la preparación, porque yo creo que Cristo murió por mí, entonces su sangre me limpia y me prepara para poder entrar a la presencia, y ahí viene a estar el Señor contigo, y el Espíritu Santo te transforma y te hace como Cristo, que es su labor, transformarte hasta llegar a ser como Cristo. Vamos a Santiago, vamos a leer a Santiago, y esto es complicado. Santiago es muy complicado, ¿eh? Porque el hermano de Cristo. Su palabra es profundísima, ¿ya? Dice, ¿quién es sabio? Perdón. El versículo es 3, tengo ahora ayuda. Me dicen, oye, se te olvidó el versículo. Santiago 3, 13, 18.
Me pegan por los dos lados, así. Oye, vamos. Ya, perdón. ¿Ya lo anotó? Sí, ahí está. Ya. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, o sea, peleas, en vuestro corazón, no os jactéis, ni mientas contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta que tiene pelea, ¿no es cierto? Y celos y contenciones amargas, ¿no es cierto? Y amargura. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Fíjense que dice sabiduría. Es una sabiduría, pero ¿sabes qué es terrenal, animal y diabólica? Eso es cuando nosotros vivimos solamente en la carne. Nos declaramos sabios. Hay muchos que son sabios y, oh, ese hombre es un hombre muy culto, muy sabio. Es animal, terrenal y diabólico. Sin el Espíritu Santo somos eso. No hay más. Y yo soy súper drástico en esto porque es la verdad. No hay ni uno bueno, dice el Señor. No existe la persona buena. Porque a pesar de que somos sabios en nuestra opinión, somos una naturaleza animal, terrenal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago. Inspirado por Dios, por supuesto. Esto no lo inventó Santiago. Pero, dice, la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría que nos pone el Espíritu Santo, porque Él es Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, y eso no se puede fingir, llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, tus frutos se van a ver. Eso no lo puedes esconder. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia o de rectitud, porque el fruto de justicia, la palabra justicia para nosotros media es rectitud, el fruto de hacer bien las cosas, de ser santo, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso dice esto. ¡Ay, que estoy profundo hoy día! ¿Se dan cuenta? No. Así es el Señor. El Señor te va diciendo las palabras. Mira, di esto, di esto. Eso es, ¿ya? Si me suelto el Señor me equivoco entero, pero trato de no soltar. ¿Ya? Pero mire, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados, dice Jesucristo en el Sermón del Monte, los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ya? Vamos a Romanos 12:2. Mire lo que dice. Esto lo leí y lo quiero volver a leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Para que comprobéis, cambié la palabra entendimiento por mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, el Señor nos va transformando, y la palabra transformado ya lo dije. ¿Por qué lo repito? Porque es transfigurado, es algo sobrenatural. Transfiguración es cuando Cristo va al monte con Pedro y Juan y se transforma y se aparece Moisés, es transfigurado, y Moisés y Elías. Y el Señor dice, oíd, a él oíd, a mi hijo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento y los profetas pasaron. Entonces, ¿por qué nos habla? Por su Hijo Jesucristo. Y por eso dice eso. Es algo sobrenatural que hizo el Espíritu Santo. Se vio, Él se transfiguró. Brillaba con un brillo impresionante. Y vino el Señor a estar ahí. Y por eso que dice transformados, transfigurados vuestra mente. Es algo que hace el Espíritu Santo. Nos cambia la mente y nos pone la mente de ¿quién? La misma mente que puso en Cristo. La mente de Cristo. ¿Para qué? Dice. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces,
El otro día yo estaba orando así como, oh Señor, ¿por qué está pasando esto? No voy a decir el tema, pero estaba diciendo, Señor, pero ¿por qué está pasando esto si están como triunfando los malos? Y Señor, tú ponlos en evidencia. Y me dijo, hijo, ora por mi voluntad. Y saben que me vino una paz tremenda, porque su voluntad, y yo lo he comprobado en toda mi vida con Él, desde que empecé a tener esa relación con Él, que su voluntad siempre, 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 esté pasando lo que esté pasando, es buena, agradable y perfecta. Su plan es mucho mejor que nosotros. Y a veces nosotros vemos las olas, como vio Pedro, ¿no es cierto? Tengo que pensar porque si no le digo Pablo. Como vio las olas, Pedro, y dijo, oh, Señor, y se empezó a hundir cuando estaba caminando en el agua y el Señor lo pescó y dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es eso, nos pasa, nosotros empezamos a ver las olas, empezamos a ver lo que vemos, pero no nos damos cuenta que el que maneja y el rey de este cuento, de lo que está pasando en el mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, si tenemos la mente de Él, sabemos, vamos a comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Los vamos a comprobar. Los vamos a comprobar porque siempre, si yo miro para atrás, siempre lo comprobé. Y pasaban cosas difíciles. Y Señor, uno, por favor, Señor, ten misericordia. Y al final era muy bueno lo que estaba pasando, porque es su voluntad. Pero tienes que tener la mente de Cristo. Y por eso, ¿ustedes vieron a Cristo achacado alguna vez? Porque sabía que la voluntad de su Padre es siempre buena, agradable, perfecta. Entonces, incluso cuando fue a la cruz, Él fue, dice, que no le importó el oprobio y se fue, se subió a la cruz, dichoso porque iba a dar mucho fruto, porque sabía que la voluntad de su Padre, a pesar que Él no, en un momento dijo, Señor, que pase de mí esta copa, para no recibir la ira de su Padre, pero igual el Señor le dijo, no, pero hágase tu voluntad. Entonces él dijo, sí, mi voluntad. ¿Se dan cuenta? Todo tiene sentido. Todo toma sentido cuando uno entiende, cuando uno escucha al Espíritu Santo. Entonces, esto de la mente, ¿no es cierto? El cambio sobrenatural que hace en la mente, les voy a leer de nuevo, es la razón comprensiva en el sentido más estricto. La capacidad para la verdad espiritual. Esa es la mente, la capacidad para la verdad espiritual, para yo vivir la verdad que me pone el Espíritu Santo. Los poderes superiores del alma. Poderes superiores, o sea, los poderes del Señor. La facultad de percibir las cosas divinas. Yo percibo a Dios, lo siento, y tú también tienes derecho, porque cuando nos transforma, cuando tenemos Espíritu Santo, eso pone en nuestra mente. De reconocer el bien y de odiar el mal. No queremos más hacer el mal, por eso lo odiamos. No odiamos a las personas, pero odiamos el mal. No queremos hacerlo, Señor, por favor, que no caiga en esto, que no haga más esto. Eso es odiar el mal. El poder de considerar, juzgar sobria, calmada e imparcialmente, en modo particular de pensar y juzgar. Eso es, ¿ya? Esa es la palabra mente que está ahí. Y por eso es tan importante que nuestra mente sea cambiada, porque no nos vamos a achacar por nada. Porque pase lo que pase, sabemos que el Señor está en control y que su voluntad para mí es siempre, siempre, pero siempre, siempre. Eso la hace sentir, sí, porque en Él son sí y amén, todas sus promesas. Siempre es agradable, buena, agradable y perfecta, maravillosa, porque es perfección, ¿ya? Pero vamos a Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mira, ¿por qué me salté de la mente que estaba transformada? Estábamos tan bien y salgo con este pastel. ¿Por qué será? ¿Saben por qué? Porque cuando cambia tu mente, cambia tu corazón. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tienes el corazón de Cristo, tienes el amor de Cristo, tienes la libertad de Cristo, tienes la santidad de Cristo en tu corazón. Pero ¿qué dice aquí? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Esto es antes de Cristo. ¿Ya? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso sale del corazón. El corazón es fundamental, hermanos míos. Y yo me he dado cuenta que es fundamental porque cuando oro por las personas, yo pido
y el Señor, guiado por el Señor y por el Espíritu Santo, que ponga perdón en su corazón y que saque todo lo que entró a través del pecado que le hicieron a la persona, ¿no es cierto? Cuando la ofendieron, cuando la maltrataron, lo que haya pasado. Se pide que sane su corazón, porque ahí emana todo, ahí está todo lo malo guardado. Entonces, si tengo cosas malas, oscuras guardadas, yo voy a hablar mal, voy a hablar y voy a maldecir y voy a hacer, como dice aquí, ¿no es cierto? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo lo que es malo sale del corazón. Cuando yo he sido, antes de conocer al Señor, cuando he sido maltratado y yo también he pecado y yo, el corazón, ahí está guardado todo, y están guardados también las fortalezas, los demonios que entran en nosotros. En el corazón se quedan. Y de ahí te tiran a la mente, de ahí te bombardean tu mente. Y por eso que es tan importante cambiar la mente, porque ahí empieza la mente, ¿no es cierto? Esta mente transformada, la mente de Cristo, empieza a transformar este corazón. Y por eso dice, el hombre bueno, Lucas 6:45. Hermano mío, póngale Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que yo tengo en este corazón, de eso habla mi boca. ¿Cuál es tu tema favorito? El más importante. Lo que más hablas tú. Bueno, eso está dominando tu corazón. Aquí dice. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuidado, ¿cuál es tu tema favorito? Estás idolatrando y la idolatría es pecado. Cuidado, ¿qué es lo que más te gusta hablar? ¿De Dios? Estamos bien. Otros temas, y cuando estás con otra persona, no hablar de Dios, como que te aburre y te vas, estás en problemas. Porque ese tiene que ser tu tema favorito. Cuando tú amas al Señor, ese es tu tema favorito. Cuando tienes una relación, cuando lo que más abunda en tu corazón es Dios, es tu tema favorito. Así dice aquí. Y yo le creo toda la palabra, no me salto versículo, la creo entera. ¿Ya? Entonces Mateo 12:34 también dice, Jesucristo les dice muy amorosamente, porque ustedes saben que Cristo es amor, Dios es amor y nosotros también. ¿Ya? Nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros somos amor. Pero le dice a los fariseos, generación de víboras, amorosamente, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí de nuevo dice Jesucristo eso, cuando está retando a los fariseos. Y le dice generación de víboras. Está insultando así, de un viaje. Y entonces después dice, en Proverbios 4:23, mire, le estoy mostrando la importancia del corazón, ¿ya? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando uno ya se convierte y el Señor te saca, ¿no es cierto? Hace el proceso de liberación, porque eso hace el Espíritu Santo, te empieza a liberar, te empieza a mostrar todos los que te ofendieron y a todos los que tienes que perdonar. Entonces tú vas perdonando y el Señor va sacando. Todo lo que entró a través de esas maldades que te hicieron va sacando, va limpiando. Eso lo hace el Espíritu Santo. O lo puede hacer una persona que tenga el poder de Dios. Pero lo hace el Espíritu Santo también solo. Si tú le dices, Señor, yo quiero que me saques todo lo que me hicieron. ¿A quién tengo que perdonar? Y después te muestra tus pecados, a los cuales te tienes que arrepentir. Y entonces el Señor va sacando lo que entró a través de tus pecados, porque también entran cosas malas en el corazón. Entonces después de ese proceso que hace el Espíritu Santo, desde tu mente va limpiando el corazón, ¿no es cierto? Dice, el Señor te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Entonces uno tiene que cuidar el corazón. Entonces cuando tú te enojas, anda donde el Señor, ahí en el lugar santísimo, y dice, Señor, no quiero estar enojado, no quiero ensuciar mi corazón. No quiero que se ensucie mi corazón, quiero mantenerlo limpio. Así que vas inmediatamente, si te enojaste, si te alegaste, inmediatamente, yo voy inmediatamente, sí, Señor, por favor, límpiame, no quiero esto. Y que no entre nada en mí, porque entra en espíritu, porque la desobediencia actúa al enemigo. Aún tú tengas el Espíritu Santo, actúa igual, porque estás desobedeciendo. Entonces, obedeciendo, no, ¿ya? Entonces dice,
En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí está el secreto, hermano. ¿Ah? Cuando yo tengo el corazón limpio, estoy bien, estoy en una relación con Dios, yo voy a ver al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Entonces la única manera de ser santo y dar buenos frutos es cuando tu corazón está limpio y tú lo cuidas. Sobre todas cosas, dice, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La vida, de ahí tú das vida a los demás también. Das esperanza a los que se están muriendo, das esperanza a los enfermos, das esperanza a los que están endemoniados, que no pueden dejar el pecado porque están atrapados en adicciones, en cosas así. Tú puedes sacarlos de ahí. En el nombre de Jesucristo, que es el que tiene el poder. Amén. Y es en el nombre que actúa el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Saben? Me falta una palabra aquí. Estamos en el 13, dije yo. Sí, es que lo voy a leer acá por eso. Pero estoy viendo hasta dónde leí. Cuando leí Santiago, leí 13, 18. Ya, vamos a Santiago 14. Santiago 14, me faltó una palabra, que es la continuación de eso. Santiago. ¿Ah? Sí, te digo el tiro. Espera. 14, tengo que ver primero dónde está Santiago. Ahí está Santiago. Entonces, Santiago 4. Dice, que se me salió de aquí. Santiago 4 es... Aquí está. Ya, empezamos en el 1. Del 1. Santiago 4:1. Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y aquí empieza. Pedís y no recibís. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. ¿Sabes por qué dice adúltera? No es que nosotros somos adúlteros, no. Está hablando de cualquier cosa que tú engañas al Señor, que tú lo traicionas. Eso es un adulterio para Dios. ¿Ya? Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, la amistad, o sea, el que te guste el mundo, que te gusten las cosas del mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Escuchen esto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso es tan importante guardar este corazón. Guardar este corazón y tener esta relación con el Espíritu Santo que yo les decía. Es fundamental. Lo que oraba Juan Eduardo. La relación con el Espíritu Santo. El estar en intimidad con Él. El estar en intimidad con Dios. Es fundamental. No hay nada mejor que eso. Por eso, y entonces no vamos a ser de amigos del mundo, ni nos vamos a constituir enemigos de Dios. Cuando a mí me gustan las cosas del mundo y no las cosas de Dios, estoy siendo enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Él nos ama y quiere estar con nosotros, quiere que lo tomemos en cuenta para todo, porque ese es su trabajo en nosotros. Es levantarte, es transformarte, enseñarte y hacer que tú hagas la obra para la cual fuiste llamado. Por eso nos ama, ¿no es cierto? Y nos anhela celosamente para cuidarnos, para que nosotros cuidemos nuestro corazón y podamos tener esa relación y podamos ver a Dios. Entonces, para Él, pero Él, dice,
después que dice que nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿A quiénes son los soberbios? ¿Qué significa que yo sea soberbio? Cuando yo, para estas cosas yo esto soy bueno, no te necesito Dios. Yo para esto soy cabo, soy un erudito en esto. Eso es una soberbia. Porque no hay nada que supere a Dios, ni nadie. Por lo tanto, aunque tú seas un erudito, si tú lo haces con Dios, vas a ser mejor todavía. Mucho mejor, porque con Dios no tenemos techo. Y esos son los soberbios. No, yo sí, yo creo en Dios, y yo sí, Dios es lo más importante en mi vida. No lo puedes sacar de ninguna parte, de ninguna cosa. Porque si no estás tú haciendo lo que tú crees mejor, que tú eres mejor que Dios en eso. Si yo contara mis anécdotas y no leyera esta palabra directamente, creería que yo soy más entretenido que la palabra. Entonces, para que no se aburra, no le leo tanta palabra. Yo leo toda la palabra porque la palabra, yo entiendo que no hay más fascinante que la palabra de Dios. No hay nada que yo les pueda contar. De repente, para graficar algo cuento, pero nada que les pueda contar que sea más profundo, más. A mí me apasiona esto, me apasiona porque es tanta sabiduría. Y estamos tan lejos de encontrar todo lo que hay escondido aquí. Yo llevo 20 y tantos años leyendo casi el puro Nuevo Testamento, hermanos míos. Y lo predico todos los domingos, y todos los domingos hay cosas nuevas. 20 y tantos años, leyendo constante, diario. Llevo no sé cuántas prédicas, contamos hasta el año, ¿cuántas eran? 800, no sé. Y estoy aprendiendo todos los días. Entonces no hay nada más fascinante que esto. Dice, someteos pues a Dios. Dice, resiste a los soberbios, y da gracias a los humildes. La humildad, saber que yo dependo de todo, que yo soy esa ramita que está en la vid, ¿no es cierto? Ese pámpano que está en la vid, porque sin él, sin pegarme a la vid, sin no tener una relación íntima, no despegarme de él, no voy a dar fruto. El fruto lo da la vid, yo soy la rama. Eso dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Sin mí nada pueden hacer, sin mí nada pueden hacer. Y cuando dicen nada, no podemos perdonar, no podemos hacer nada, no podemos pedir perdón. Es Cristo el que pone el perdón, porque Él pagó por nuestros pecados. Es Cristo el que pone perdón, porque Él pagó por los pecados que te hicieron a ti. Y la gente no entiende esto, creen que, no, yo ya perdoné, dicen. ¿Con qué vas a perdonar si tú no puedes pagar los pecados? Él, el que pone el perdón en tu corazón, el que limpia tu corazón, porque Él pagó los pecados que te hicieron a ti. Amén, díganme amén. Si eso es una tremenda revelación, la gente no entiende y creen que perdonaron y están llenos de rabia adentro y su corazón está lleno de rabia. Y cuando viene la persona que perdonaron, cualquier cosa que le dicen, inmediatamente sale el corazón, la pus que está en su corazón en contra de esa persona. Es así, hermanos, díganme que no. Y ustedes creen que no, ya perdoné. Y están enfermos y se enferman de cáncer, de un montón de cosas. Por eso no perdón. Esos son los ¿cómo se llama? Que le dice el Señor. Son los verdugos que quedan dentro tuyo y que te enferman y te hacen pasarlo muy mal, pésimo. Entonces dice, someteos pues a Dios, después que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, da gracia, da poder para ellos, les da, hace la obra con ellos, esa es la gracia. Y la gracia también es poder vencer el pecado. Y después dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Fíjense que dice someteos a Dios primero. Si no te sometes a Dios, el diablo tú no tienes nada que hacer contra el diablo. No puedes contra él. Si tú no estás sometido a Dios, el diablo te las da. Te enferma, te quita el dinero, te hace lo que quiere contigo cuando tú desobedeces. Cuando tú desobedeces no te estás sometiendo a Dios. El que me ama, cumple mi palabra. Permaneced en mí, dice Juan 15:7. Permaneced en mí y yo en vosotros. No, permaneced en mí y en mi palabra. Y yo permaneceré en vosotros y pidan todo lo que quieran, porque yo mismo lo haré. Oh Señor, esa palabra es verdad. Pero sométanse a Él, permanezcan en Él, tengan esa relación íntima. Gloria por eso. Y dice, someteos a Dios, y entonces el diablo tiene que huir, te obedece. Por eso que Jesucristo, por
por el Espíritu Santo, echaba fuera a los demonios, porque él obedecía completamente al Espíritu Santo. Sanó al sordo, al ciego, al mudo, para no equivocarme digo todas las cosas, a los mancos, o sea, todo lo que oró se sanó, porque obedecía. Entonces el Espíritu Santo actuaba con total libertad y sanaba todo lo que él pedía. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le decía, ora por tal persona, ora por esto. Y él hacía. Entonces, si le estaba diciendo el Espíritu Santo porque el Padre le estaba diciendo que hiciera, se hacía, punto. Él decía, sánate, libérate. Así. Era una orden y se tenía que someter al diablo. Y dice, y para terminar, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. ¿Se dan cuenta? Yo voy a estar con Él y Él viene inmediatamente. Tú vas a estar con Él. Y me dice, Señor, ven, porque tu palabra dice que vas a venir. Y por tu sangre yo puedo entrar en el lugar santísimo, así que ahí estoy. Y Él está. ¿Se dan cuenta lo importante que es someterse a este Dios maravilloso? Eso era. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que, esta revelación, por todo lo que tú nos mostraste hoy día. Señor, que podamos ser esas personas en las cuales tú te complaces. Así como tu Hijo, tú declaraste que Él te complacía. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Yo también, y todos nosotros, toda la iglesia, quiere ser y quiere complacerte. Quiere ser esos hijos amados y que te complacen, Señor. Y yo le pido a cada uno de ustedes que busquen con desesperación, que anhelen como Él nos anhela, como acabo de leer acá. Él nos anhela. Ese Espíritu Santo te anhela, quiere estar contigo, quiere participar de todo lo que tú haces. De todo, porque lo sabe todo lo que tú quieras saber. Él te va a revelar lo que viene. Él dice, la palabra dice, cuando Jesucristo dice, es bueno que yo me vaya, Él le enseñará todas las cosas. Él le revelará lo que viene y les dirá todo lo mío. O sea, nos entrega completa la herencia. Todo lo que ganó Jesucristo está en nuestras manos ahora. Y tenemos el mismo Espíritu Santo. No tenemos excusas. Tenemos que ser humildes. Y miren lo que dice, para terminar, dice, después de que dije, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, y por eso leí lo del corazón. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí está, por eso leí lo del corazón. Por toda cosa cuidada, guardada, guarda tu corazón. Aquí dice que limpies tu corazón. Eso es. Completa el Espíritu Santo, que se encarga de limpiarnos. Ya le expliqué cómo. Eso es. Así que gracias, Señor, te amo por esta palabra tuya, Señor. Gracias por bendecirnos de esta manera. Gracias por entregarnos esta revelación. Y, Señor, si nosotros somos esa iglesia con todas estas características que acabo de decir, con este Espíritu Santo poderoso, con un corazón limpio, Señor, con humildad para que tú nos des toda tu gracia, y con esa mente de Cristo que nos transforma, Señor, que nos transforma, nos transfigura y que nos hace hacer las cosas bien, bien como tú las hiciste, Señor. Podemos cambiar este mundo, podemos transformar si somos, y si oramos, Señor, por los enfermos, estos se van a sanar. Y sabe que yo quiero contarles una cosa antes de terminar. Me alargué, pero no importa, es importante lo que me está poniendo el Señor en el corazón. Nosotros oramos por un niño, como iglesia, que tenía cáncer en un ojo. Y se lo tenían que sacar, porque así el cáncer no se expandiera en su cuerpo. Y nosotros oramos y este niño, para hacer el cuento corto, fue al control, ¿no es cierto?, para saber cuándo lo iban a operar, cuándo le iban a sacar el ojo. Y oh, Dios mío, gloria a ti. El Señor lo sanó. El Señor lo sanó a ese niño. Y yo les quiero decir,
¿Sabe por qué lo sanó? ¿Y por qué no sanaban a los demás con cáncer? El Señor me mostró. Porque al saber que era un niño, hay amor en esa oración. Señor, por favor, no permita que le saquen el ojo. No lo permita, no le permita a esa mamá ver a un hijo sin un ojo, porque el cáncer se lo comió. Y esa es la diferencia. Debemos orar con amor, amando a las personas, no voy a la lista. Oh, Señor, oro por Francisco, oro por hermano. No, es con amor, detente en cada persona. Ama a esa persona, ten misericordia. Porque Dios se conmovía, Jesucristo se conmovía cada vez que veía a un enfermo. Él se conmovía y decía, se conmovió, y oraba y se sanaba inmediatamente. Porque es el amor. El amor es el vínculo perfecto por donde actúa el Señor. Ese es el secreto. Y por eso ese niño se sanó. Porque oramos todos. Yo sé que todos los que oraron en forma especial por este niño. Porque no te puedes dejar de conmover de saber que a un niño le van a sacar un ojo porque tiene cáncer. Y por eso mi alegría fue mayúscula. Pero saben que hay mucha gente que está pidiendo por cáncer. Y oremos con ese mismo amor. Y se van a sanar cada uno de ellos. Amén. 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 Gracias, Señor, te amo. Gracias por tu amor. Gracias por bendecirnos de esta manera, Señor. Gracias por mostrarnos tu verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.